El brief. El brief es la junta que tenemos ya sea con el creativo a cargo de la campaña o el director a cargo de la filmación del comercial. Es la junta en la que tenemos contacto por primera vez con el guión o con el line o lines. Una campaña puede tener un comercial o varios dependiendo de el tamaño de la misma campaña. Puede ser una promoción o puede ser una campaña que va a durar para todo el año o un relanzamiento, etcétera. Entonces puede tener uno, dos o más guiones, más versiones. Normalmente estas versiones son más cortas y se acompañan de un comercial principal o institucional que es mucho más largo, de entre 20 y 30 segundos, y las versiones alternas pueden ser 10 o 20 segundos aproximadamente. Bueno, esto se les indicará al momento que tengan esta junta. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de una carpeta realizada por una casa productora. En este momento la casa productora ya hizo un pequeño research o una investigación, ya tuvo una junta con gente de vestuario, con gente a cargo de la búsqueda de locaciones, de arte, de fotografía. Ya se tiene una preselección de los modelos que pueden participar en el casting, y lo que queda es interpretar el guión de la forma en la que se va a filmar. Como este es un ejemplo de una casa productora, de una carpeta de una casa productora, aquí lo que tenemos es el guión del comercial. Tenemos un storyboard proporcionado por la agencia. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de tomas son más convencionales, no están tan enfocadas a la filmación. Será cuestión de que el director interprete el guión junto con este storyboard de agencia para crear su versión de cómo va a narrar Line. Esto es, bueno, una idea de cómo puede lucir el product shot. Les comentaba, ya tenemos para este momento, en el mejor de los casos, una investigación previa realizada por el crew. El crew son los asistentes de dirección y de producción. Ya se tienen todos estos elementos, el tipo de locaciones, cómo se ambientaría, en algunos casos la fotografía, si ustedes se dan cuenta, el tipo de luz, el tipo de props, todo este tipo de cosas se les denomina props. Toda la utilería, en este caso va a verse envuelto este pie. Bueno, ya tenemos una idea de cómo podría lucir o de lo que se estaría buscando recrear para la filmación. Escenarios, props nuevamente, cosas que nos hagan adentrarnos en el mundo que pretende la campaña. Todo esto son ejemplos de toda la investigación. Es muy importante que en este punto, ya sea con el creativo de la agencia o con el director en la productora, pidan referencias de todo esto si las hay en ese momento. Todas las referencias son bienvenidas, les van a facilitar más el trabajo. En este caso, el casting, lo que les hablaba anteriormente, el tipo de mujeres que se requieren para esta campaña en particular, el tipo de niños. Por eso hicimos hincapié en esta parte, en mujeres y en niños. Son muy importantes para el mood, el feeling de la campaña, y tienen que interpretar a los personajes, o mostrar personajes acordes a este mundo, acordes a su campaña, que vayan de acuerdo con el target o con el grupo al que está la campaña enfocado. Vestuario, vean el tipo de vestuario. En la medida de lo posible tienen que ustedes ilustrar a sus personajes con un vestuario similar. Si ya hay alguna preferencia, eh, vestirlos así. Esto tienen que hablarlo con el director.
les repito, es bien importante que en este punto ustedes tengan acceso a todo esto en la medida de lo posible. Esta es una idea de cómo luciría el product shot al final. Es importante que si tienen también fotografías o las etiquetas se las proporcionen, las pidan, porque una vez que tengan esto, el siguiente paso es interpretar el guión. Este es un line, en realidad son 4 lines de la campaña. Esta campaña corrió el año pasado. Y aquí tenemos el shooting board realizado en el brief del comercial institucional o el comercial principal. Entonces es bien importante que en este momento ustedes queden muy claros, en el caso de tratarse de un shooting board, queden muy claros con el director cuáles son el tipo de escenas que se van a dibujar, el tamaño, es decir, que esta toma sea así de abierta o así de cerrada. Aquí podríamos cerrarnos, pero bueno, el director quiere ver un poco más de amplitud de la cocina. Tienen, tienen que ser muy claros con el tipo de peinado que puedan llevar nuestros actores, el tipo de actitudes, de vestuario, en este caso de la mamá. Si se va a realizar comida, el platillo, si se tiene alguna referencia de este para que nos sea a nosotros más fácil ilustrarlo. En este caso, que son viñetas diferentes en diferentes cocinas, tener referencias de ser posible de estas cocinas para tratar nosotros de emularlas al momento de ilustrarlo. Las actitudes, todo esto. En este punto es cuando se puede sugerir al director alguna toma, cuando se le puede sugerir alguna actitud, alguna cosa que pueda enriquecer el guión, que puede enriquecer la filmación. Por ejemplo, aquí debemos tener presencia de nuestra marca de este lado. Bueno, aquí es más que obvio, pero tienen que tener muy claro también que pueden dibujar y que no. Es decir, si ustedes ponen vamos a decir, en este cuadro, ustedes ponen parte del producto que esté mordiendo el cuadro o ensuciando, que es un término no despectivo, sino es un término muy usado en la filmación. Si aquí ustedes meten la etiqueta, probablemente al momento de la filmación pueda llegar a complicarse y ustedes están generándole un problema al director. Entonces, en esta junta tienen que ser muy claros y muy concisos de qué se va a dibujar y qué no. Qué pueden ustedes hacer y qué cosas son mejores dejarlas, si se pueden añadir después o son requeridas por el cliente, bueno, se hacen, pero que sean muy claros en este punto. Si este cuadro se va a dibujar así, se va a dibujar así. Esto no se trata de que uno sea autoritario o cerrado, sino de que ustedes tengan en cuenta de que se está haciendo de esta forma porque esto se va a filmar, esto va a costar dinero producirlo, y si ustedes ponen algo que probablemente no sea lo que se vaya a filmar, ustedes están generándole un problema a la productora o a la agencia. Si ustedes se toman este tipo de libertades, por eso tienen que ser muy claros en lo que se va a hacer, en las actitudes, en las tomas. Si ya se acordó que esta toma tiene esta apertura y ustedes lo dibujan más cerrado, pues puede llegar a tener un problema y se les puede llegar a pedir un cambio. Como les he comentado, en el mundo de la publicidad trabajamos con tiempos muy cortos y es preferible dejar las cosas como ya se hablaron a
modificarlas y que después esto también pueda ser usado en detrimento de nuestro trabajo, es decir, que nos quite tiempo de realizar algún cambio cuando no lo hay. Entonces, aquí es cuando pueden sugerirle al director alguna toma, alguna actitud, no sé, algún vestuario en el caso de no haber alguna indicación previa de esto. Bueno, aquí es cuando ustedes pueden hablarlo con el director o con el creativo. Y una vez más, tienen que ser muy claros, pregunten todas las dudas que tengan, de qué edad son los personajes, qué traen puesto, qué actitud tienen, eh, si hay alguna particularidad, si se va a hacer un storyboard a color, si hay colores que se deben evitar, si hay algún color que se debe enfatizar, si hay que dibujar, no sé, alguna locación en particular, tienen que, todas estas dudas pregúntenlas, que se las resuelvan en este momento el creativo o el director, para que ustedes al momento de terminar de ilustrar su storyboard tengan las menos dudas posibles, sea lo más claro, lo más cercano a lo que se habló y no se les pida ningún cambio posteriormente. Más adelante vamos a hablar un poco de planeación, pero lo importante es que en esta junta, en este brief, ustedes resuelvan todas las dudas que les genere el guión. Mientras más información tengan de locaciones, de vestuario, de casting, si es posible que les proporcionen las etiquetas de los productos o fotografías en buena resolución para que ustedes las usen y las manipulen, deben de pedir todo esto. Asegúrense de tener toda la información posible, de que todo lo que se habló en esta junta quede claro y entendido para que su trabajo sea mucho más rápido y no se generen cambios al final. Normalmente los cambios vienen por algún cambio en la creatividad o algún cambio o sugerencia por parte del cliente, el dueño de la marca. Estos cambios son inevitables en muchos casos, pero si ustedes atienden todas las dudas que se generan en el brief, si ustedes ilustran los cuadros de la manera en que se acordó, estos cambios van a ser mínimos. Quizá probablemente haya algún ajuste, pero sea una cosa pequeña y rápida de hacer a tener que dibujar varios cuadros desde cero. Entonces, una vez más, pregunten todo, pidan toda la información todas las referencias que puedan tener, que ustedes crean que son útiles. Anoten si en algún boceto hay algo extra que pide el director o el creativo, anótenlo. Todo esto es importante para que no nos genere ningún problema posteriormente.